Bueno, ahorita se está grabando. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, voy a iniciar. Nos habíamos quedado la clase pasada con los balances de masa, ¿no? Y de hecho ustedes se quedaron con... Ya no los quise saturar con más ejercicios porque estaban trabajando con unos, ¿no? Todavía de los de reflujo y recirculeo y demás. Entonces vamos a ver este y ya entonces vuelvo a dejar más ejercicios. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con este primero. Acuérdense que la clase pasada analizamos la importancia de una ecuación estequiométrica, analizamos qué información puedes obtener de una ecuación estequiométrica y podemos analizar en base a ella quién es el reactivo limitante y quién es el que está en exceso. Y una vez que conoces el reactivo limitante y quién está en exceso, podemos saber cómo poder aumentar la eficiencia o rendimiento de una reacción, sea por métodos de ingeniería, ¿no? Como el recirculeo, podemos utilizar tándem y demás, o bien puede ser por aspectos químicos, ¿no? Aumentando, por ejemplo, la concentración del sustrato, que eso mucho se hace a menudo, sobre todo más en ambientes bioquímicos. Ahora, vamos a entrar, por ejemplo, en materia. Vamos a hacer ahora un balance de masa, donde ya se nos esté hablando de cuestiones de rendimiento y donde no necesariamente una reacción se va a llevar a cabo al 100%. Casi por lo regular, a veces lo que se acostumbra es que uno como docente deja un ejercicio y les dicen, realiza el balance de masa y ahí está una reacción química y supón que tienes una eficiencia del 100%. O sea, se dice, asume que todo lo que se produce, todo lo que entra como materia prima se produce o se traduce en un producto, ¿no? Pero ustedes saben que en la vida real esto no casi nunca sucede, ¿no? Sino siempre tienes remanentes. Y son esos los que tienes que lidiar en una operación. Entonces, ese es un ejemplo de ello. Bien, la reacción de propileno con amoníaco es una reacción cualquiera, ¿eh? La reacción de propileno con amoníaco y oxígeno produce acrinolitrilo. ¿Alguien sabe para qué sirve el acrinolitrilo? Chicos. ¿Para qué se creen que sirve el acrinolitrilo? No sabemos. Perdón. Ajá, bueno. El acrinolitrilo es la base o es el monómero para producir los plásticos. Casi todos los plásticos que nosotros utilizamos hoy en día usan como monómero o como punto de nucleación el acrinolitrilo. Entonces vean ustedes que puede sintetizarse a partir del propileno y el propileno se obtiene del petróleo. Entonces lo mezclas con amoníaco en agua y bueno, puedes formar el acrinolitrilo. Ya después por una reacción de condensación formas una gran variedad de polímeros como el plástico. Bueno, entonces este acrinolitrilo se puede producir en base a esa reacción que está ahí y esta reacción ya está balanceada. De hecho, yo estoy asumiendo que ustedes ya saben hacer un balance de reacción. ¿Sí? Entonces, ahí está la reacción, así como está descrita. La alimentación contiene 10% mol de propileno. Fíjense, la alimentación contiene 10% mol de propileno, 12% de amoníaco y 78% de aire. Cuando estamos hablando de por ciento mol, hay que asegurarnos que si la alimentación solo tiene 3 componentes o puede tener más de 3 componentes. Eso lo pueden saber si suman ustedes todos los por ciento mol. Si les da el 100%, entonces hay que asumir que en la alimentación de entrada, o sea, la parte de entrada, tenemos solo 3 componentes. Hay veces en el que no necesariamente te dan esto. Te dicen, por ejemplo, la alimentación contiene 10% mol de propileno, 12% de amoníaco y 70% de aire. Falta un 8%, entonces a eso le pueden poner 8% impurezas u 8% no definido, ¿no? Porque muchas veces así la mayoría de las cosas sucede. O sea, por ejemplo, metes aire, pero el aire no está deshidratado, es aire húmedo.
Entonces, esa parte de la humedad es el rastreo de 8%. ¿Sí? Pero ahorita cuando cuadre el 100%, entonces podemos sumar, o sea, si se cuadra todo al 100%, si suman 10%, 12% y 78%, y da 100%, como es el caso, entonces se asume que la alimentación solamente contiene 3 componentes, y son los que están descritos en la ecuación. Ahora, se logra una fracción de conversión del 30% del reactivo limitante. O sea, solo sea de esos 3, que quién sabe cuál sea el reactivo limitante, ustedes me van a decir ahorita, de esos 3 hay que identificar el reactivo limitante y el 30% del reactivo limitante es el que se convierte en un producto, en este caso, el acrinolitrilo o el agua, ¿no? Porque si se forma acrinolitrilo, se forma en misma proporción agua. Ahora, tomando 100 moles por minuto de alimentación, esa es nuestra base de cálculo, tomando 100 moles por minuto de alimentación, determine cuál es el reactivo limitante. El porciento en exceso de todos los constituyentes gaseosos. El porciento en exceso, acuérdense que había una formulita que ya habíamos visto que es el porcentaje en exceso. ¿Recuerdan eso? Ahora lo vamos a hacer con todos los constituyentes gaseosos. Y, pues obviamente en relación a la conversión del 30% del reactivo limitante, que son los únicos que se están produciendo, ¿sale? Bien, antes de continuar, hagan sus cálculos y me dicen ahorita, para participación, ¿quién es el que está en reactivo limitante? Corre. ¿Cuánto tiempo necesitan? Bueno, a ver, antes de hacer el ejercicio, ¿le entendimos el problema que vamos a hacer? ¿Jóvenes? A ver, lo que tenemos que hacer es que vamos a identificar quién es el reactivo limitante. Vamos a identificar todos los que están en exceso. Y vamos a verificar el porciento en exceso del resto en función de la conversión de ese 30% del reactivo limitante. ¿Sí? Esta reacción, por supuesto, que no se lleva al 100% de rendimiento. ¿A qué rendimiento se lleva a cabo? ¿A qué rendimiento se lleva a cabo? Al 30%. Se lleva a cabo al 30%. Ahora, ahorita pongo la fórmula. Ahora, esto se lleva a cabo al 30%. Es decir que identificamos el reactivo limitante y todavía de ahí es una reacción que no se lleva al 100%, se lleva al 30%. Por lo tanto, tenemos un exceso, aparte que tenemos reactivos en exceso, todavía van a estar en exceso después de la conversión del 30%. ¿Vale? Eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó de todos los constituyentes gaseosos? Y es lo que tenemos que hacer. Ahora voy a poner la formulita para que rápido le vayan a cachar. Ahí está. Anótenla porque voy a pasar otra vez a la diapositiva donde está. No es cierto, este es grado de avance. Ahí está. ¿O quieren desde la primera? Fracción en exceso es esta. Saquen un screenshot o anótenlo rapidito. ¿Ya anotaron la fórmula? Jóvenes. Bien. Sí, ya. Ok, entonces me van a decir quién es el reactivo en exceso. Pero, ¿qué les parece que antes de identificar quién es el exceso, como este es un balance de masa porque queremos saber cuál es la constitución de todos los elementos gaseosos,
Al decir eso, obviamente necesitamos hacer un balance de masa para tener una idea de cuánto entró, cuánto se convirtió y cuánto va a salir, tanto de productos como de reactivos, como de materias primas remanentes. Entonces, ¿qué les parece que hagamos nuestro balance de masa? ¿Cómo les quedaría el balance de masa? Obviamente eso es un reactor, ¿no? Entonces quedaría un reactor y luego tendríamos que poner, ¿cuántas entradas tendríamos? ¿Alguien me puede decir? Jóvenes, ¿cuántas entradas tenemos? 3. Tenemos 3 componentes de alimentación, pero ¿cuántas entradas? Una. Solo una. Una nada más. Una. Si el problema no especifica que los componentes están separados, asuman que es una sola entrada. Si a veces ya se asume que, a ver, por ejemplo, el propileno y el oxígeno entran juntos, pero el amoníaco entra por otra línea, entonces ahí tienes 2 líneas de alimentación, una de 2 componentes y la otra de un componente. Entonces vamos a asumir que solo tenemos una entrada y esa entrada está constituida, ya dijimos, por 3 componentes, ¿no? Y lo sabemos porque la suma de los por ciento mol dan 100%. Entonces, los componentes son propileno, amoníaco y aire, ¿no? Ahí, fíjense, ojo, en las reacciones estequiométricas se está hablando de oxígeno. ¿Ya vieron? Pero se está inyectando aire. No tenemos que perder en cuenta eso. Porque el aire, a grosso modo, tendría un 21% de abundancia en oxígeno y el resto sería de nitrógeno. ¿Sí, jóvenes? Sí. De hecho, ¿cuál es el peso molecular del aire? Pues como ya tenemos más o menos los porcentajes de oxígeno y nitrógeno abundancia, y asumiendo que el aire se puede comportar como un gas perfecto, podemos asumir que más o menos pesa entre 26 y 28 gramos mol. Depende si el gas del aire está deshidratado o no. Eso no hay que perderlo de vista porque muchas veces tenemos problemas porque no se especifica la composición del aire. Entonces, no sabes a ciencia cierta qué porcentaje de oxígeno tiene, pero con el peso molecular te puedes dar una idea. Porque conoces el peso molecular y los componentes del aire, puedes saber la proporción de oxígeno que hay. Recuerden ustedes que el peso molecular del aire, el peso molecular de una sustancia, no es otra cosa más que el promedio ponderado de los isótopos que participan en ella, multiplicado por su abundancia. En este caso, para el aire no serían los isótopos. En este caso, para el aire sería la composición de los elementos gaseosos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo les quedó. ¿O ya lo empezaron a hacer? Jóvenes. No, yo todavía no. Bueno, ¿cuántas salidas? No, todavía no. Pero bueno, ahorita tengo una duda más que nada con eso del 3-2 o 2. Ah, O sea, ese es. este que está aquí. Este de 3-2, de 3 diagonal 2. En la reacción. Fernando. Sí, ese. Porque Ajá. al momento de sacar el peso Bueno, molecular, ok. pues. Este que está aquí son 3 medios. Uh-huh. Esto Muy considéralo bien. como 3 medios, ¿ok? Ok. O sea, una molécula de propileno necesita una molécula de amoníaco y necesita 3 medios de oxígeno. O si lo queremos ver más como moles, es un mol de propileno necesita un mol de amoníaco, necesita 3 medios moles de oxígeno. O sea, 3 medios, en otras palabras, es 1.5 moles de oxígeno, ¿no? Ok. Muchas veces en los balances químicos, como los balances químicos
se expresan a su mínima, se dan en su mínima expresión. La mínima expresión ahí de los componentes es 1, ¿no? Por eso el que paga el pato es el oxígeno, que se escribe en fracción, ¿no? Pero esta reacción puede estar balanceada multiplicándola por 2. 2 moles de propileno, 2 moles de amoníaco, y aquí serían 6 medios de oxígeno. Estamos hablando de 3 moles de oxígeno. Y ya te queda mejor. Pero ya depende de cada quien, como lo quieran manejar. ¿Sale? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva para no demorarnos mucho. Y más o menos les quedaría así. O sea, tienen ustedes el reactor. Debe ser un reactor porque se está llevando a cabo la conversión. Tenemos una sola entrada de alimentación, tenemos una sola salida, porque no nos especifica que las salidas tendrían, que habría diferentes salidas. Hay nada más, el problema es muy generalizado, entonces se asume que tienes una entrada y una salida. En la entrada tendríamos 100% mol, porque es nuestra base. ¿Se acuerdan del problema? 100% mol. Y ese 100 mol por minuto está constituido por los componentes molares de cada uno de los reactivos. ¿Sí? Acuérdense que para el propileno era 10%. Estamos hablando ¿de cuánto? ¿Puede volver a repetir? Me perdí por un segundo. Si tenemos una base de 100% mol, ¿cuál es ya nos habían dado la composición, el porciento mol de cada uno de los componentes, ¿no? El porciento mol del propileno era el 10%, el del amoníaco era el 12%, el del aire era el 78%, pero podemos escribirlo no en porciento mol, podemos ponerlo como fracción mol. Si está en fracción mol, pues es el 0.1, 0.2 y 0.78 respectivamente. ¿Sí? O sea, esta es la composición por mol. Esta es la composición por mol de entrada, pues. Y aquí era algo que les decía yo muy importante. Si tienes 0.78 moles por minuto de aire, realmente no tienes eso estrictamente, o eso no se traduce en oxígeno. Recordemos que el aire tendría dos componentes principales: el oxígeno y el nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tendrías? Vamos a suponer que vamos a hablar en porciento mol, para más fácil. El aire está entonces en 78% mol, pero como la base son 100 moles por minuto, ahí tenemos 78 moles por minuto de aire. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, ahora, esos 78 moles de aire que estoy introduciendo en el reactor, ¿cuánto le corresponde a oxígeno y cuánto le corresponde a nitrógeno? ¿Cuánto? Pues como usted lo notó, sería el 16.4 mol por minuto de oxígeno y 61. ¿Y eso cómo? A ver, verifiquen que lo que puse ahí es correcto. ¿Es correcto para ustedes esa cantidad? 16.4 moles por minuto de oxígeno y 61.6 moles por minuto de nitrógeno. ¿Es correcto? ¿Les cuadra? ¿Todo No, es muy porque claro? Punto 16, ¿no? Ah, no, bueno, aquí claro, no, pero por eso aclaré. Si partimos de 78 moles por minuto, porque tengo una base de 100%, de 100 moles por minuto, de esos 100 moles por minuto, 78 moles le corresponden al aire. ¿Ok? Pero esos 78 moles de aire, ¿cuánto le corresponden de oxígeno? Pues sabemos que el aire está dividido en oxígeno y nitrógeno. De manera y el general. porcentaje sería 21% oxígeno y 79 nitrógeno. Exacto. Entonces, ¿cuánto le hay que corresponde a sacar. oxígeno? ¿Qué tendrían que hacer? Pues multiplicar los 78 moles por minuto por 0.21 para el oxígeno. Eso da
16.38 moles por minuto de oxígeno. Bueno, ahí se redondea 16.4. ¿Ok? Sí, Sí, sí. Ok. Si hacen lo mismo para el nitrógeno, ahí tendríamos el 79%. Entonces ustedes multiplican 78 moles por minuto por 0.79, les debe dar 61.62. Sí. Ahora, pregunto yo, el de arriba es 16.38, ¿verdad, jóvenes? Era 16. ¿Cuánto era? 16.38. Exacto. ¿Por qué puse 16.4? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Para, No me digan que para generalizar, porque esa no es la respuesta. Yo no generalicé. ¿Por qué pongo 16.4 y 61? ¿Por qué pongo 16.4 y 61.6? para mantener solamente con un punto decimal, para no No, tener tantos no. fracciones. Hay una respuesta más obvia. Porque son los 0.78 moles. Otra respuesta más obvia. ¿Qué les dejé de tarea que ustedes leyeran en la primera clase? Les dije, les compartí un PDF donde tenían que ser cifras significativas, ¿no? Por el acuerdo de cifras significativas, es lógico que lo que yo puse, 16.4 y 61.6, chicos, que sean cifras significativas. Aguas con esto, porque yo voy a pedir, se me pasó en la tarea pasada, pero en el examen sí les voy a pedir, entrega el problema con cifras significativas, a ver cómo le hacen si no estudiaron. Es una muy importante que leyeran, se los encargué. Ahí sigue en el aula virtual para que le echen un ojazo. ¿Ok? Bueno, entonces por cifras significativas podemos resumir que el oxígeno sería 16.4 y el otro 61.6 por cifras significativas. ¿Sí? Ahora, ya tenemos eso es en la entrada, eso es en la alimentación. Pero tenemos ahora una salida. ¿No? Entonces, si yo tengo una base de 100 moles por minuto, ¿cuánto tendría la salida? Moles por minuto, quién sabe. Pero ese flujo de salida al final, ese flujo másico, perdón, es flujo molar, porque estamos hablando de moles, tendría diferentes componentes. Los componentes que se ven ahí enlistados, propileno, amoníaco, oxígeno, nitrógeno, acrilonitrilo y agua, ¿les son coherentes o uno me está sobrando o uno me está faltando? Indíquenme. Pero que no te vea mi mamá. A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Todos son coherentes? Yo digo que el oxígeno sería el que está sobrando. ¿Por qué Yo sobraría el siento que el oxígeno? agua. El agua. A ver, vamos a regresar al problema. Fíjense, uno de los tres componentes No, originales, uno de estos tres es el reactivo limitante. No sé cuál, pero uno de ellos es el reactivo limitante. Fíjense el enunciado. Tomando 100 moles de alimento, dice, se logra una fracción de conversión del 30% del reactivo limitante. ¿Quién sabe cuál de estos tres sea el reactivo limitante? Pero la reacción se logra solo con el 30% de conversión. Mi pregunta es, ¿nos va a quedar reactivo limitante a la salida del reactor? ¿Sí o no? Sí, sí va a quedar Sí nos va a quedar. ¿Cuánto nos va a quedar? un 70%. Un 70%. 70%. Entonces, ¿me faltan reactivos o todos están completos?
Todos están completos. Todos están completos. ¿Por qué? Tanto voy a tener los productos de salida, el propileno, el acrilonitrilo, perdón, y el agua, como como las materias primas, porque no todo se va a convertir. Porque no todo se va a convertir. Entonces ahí ninguno me falta. Al contrario, están completos todos. Y la suma de todas esas fracciones mol me va a dar, pues, el flujo molar a la salida. ¿Sí, jóvenes? Sí, Ok. Ahora, vamos a determinar el reactivo en exceso. Seguramente ustedes se han dado cuenta que el reactivo limitante es el propileno y el amoníaco es el exceso. ¿Por qué? A ver, ¿quién me explica por qué el propileno es el limitante y el amoníaco es el exceso? ¿Por qué? Explíquenme. Ya esto ya lo vimos la clase pasada. Explíquenme. porque para producir una molécula de amoníaco, no, ajá, con una molécula de C3H6 producimos con 45.03 gramos de C3H6 producimos 17 gramos mol de amoníaco. A ver, aquí les voy a dar a ustedes una pista. Traten de abordar el problema con lo que el problema está manejando. Vean, por ejemplo, si el problema les está manejando todo en términos de moles, usen moles, porque es más fácil. Si el problema les da flujos másicos, por ejemplo, kilogramos, etcétera, entonces ahí todos sus análisis háganlos en términos másicos, porque es más fácil. Acá, por ejemplo, lo que pudieron haber hecho es, voy a regresar al problema. Fíjense, tenemos, bueno, de hecho no lo da aquí, ay, disculpen, tenemos 10% mol de propileno, 12% mol de amoníaco y 78% mol de aire. Vean ustedes, aquí en el balance de reacción, ay, ya lo moví, a este balance de reacción, lo voy a poner en amarillo para que lo vean. Vean, por un mol de propileno, ¿cuántos moles necesitas de amoníaco? 1. 1. Si aquí usted tiene 10% mol de propileno, ¿cuántos moles necesitas de amoníaco? O sea, deberían estar 1 también, 1. ¿Y pero aquí cuánto tenemos? .12. Entonces, ¿el amoníaco está limitado o está en exceso? En exceso. En exceso. Entonces, este no puede ser nuestro reactivo limitante. Este no, lo voy a rayar aquí. Lo voy a poner así como en verdecito. Ese no puede ser en exceso. ¿Cuántos nos quedan por analizar? Nos quedan por analizar el propileno y el aire. Pero del aire es engañoso porque no puedo analizar el 78%. ¿Qué tendría yo que analizar? ¿El 78% o qué tengo que analizar? La cantidad de oxígeno y nitrógeno. del oxígeno. La cantidad de oxígeno es lo que yo tengo que estar analizando. No puedo analizar, no puedo referir al aire porque el aire no es 100% oxígeno. Ahí tendría yo que estar estar analizando esto que estoy aquí sombreando. Ok, entonces ahora analicemos otra vez. Por un mol de propileno necesitas 1.5 moles de oxígeno. Por 1 necesitas 1.5. Aquí tenemos 10% mol, o sea, 10 moles por minuto. ¿Cuántos moles necesitarías de oxígeno? 15. 16. 15 por 10 necesitamos 15 moles de oxígeno. ¿Cuántos tenemos? 16. 16.4. Ahora, ¿quién de los tres entonces es el que está como reactivo limitante? El C3H6. El propileno.
Ujú. El propileno es el que está como reactivo limitante. ¿Aquí alguien tiene alguna duda, jóvenes? No. Jóvenes, ok. Entonces, No, pero no entre el propileno y el amoníaco, el propileno es el limitante y para el caso del amoníaco, el amoníaco está en exceso. ¿Sale? De hecho, también para el oxígeno está en exceso, está sobrado. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer el análisis, ya me adelanté, entre el propileno y el oxígeno y concordamos lo mismo. El propileno es el que está como reactivo limitante. Aquí lo resalto. Entonces ya identificamos, voy a poner aquí como en azulito, que este es el reactivo limitante. De los 3 que están entrando al reactor, el propileno es el reactivo limitante. Si el reactivo limitante se consume por completo, estamos hablando de un 100% de reacción, un 100% de eficiencia, un 100% de rendimiento, porque todo el reactivo limitante se está transformando en producto. Pero en este caso, no todo el producto, no todo el reactivo limitante se está transformando. Solo se transforma el 30%, tenemos una conversión de 30%, tenemos un rendimiento del 30%. Entonces, si tenemos una entrada del 10% mol o 10 moles por minuto de propileno, ¿cuánto se me está quedando como reactivo limitante? ¿Cuánto? ¿0.07? Si estamos hablando de un 10 por 10 moles por minuto, pues el 30% de eso son 3 moles. O sea, solo 3 moles se están transformando a productos. Los otros 7 moles, que corresponden al 70%, se están quedando como materia prima. Eso es lo que tienen que estar ustedes entendiendo, porque eso les va a ayudar para poder resolver cuál es el porciento en exceso de todos los componentes gaseosos a la salida del reactor, que es el propósito del problema. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Jóvenes. ¿Dudas? Ok. Bueno, ahora entonces vamos a determinar cuánto está en exceso, primero, cuánto está en exceso de los dos reactivos que ya identificamos que están en exceso, que son el amoníaco y es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo la formulita, vean ustedes. La fracción que está en exceso se puede calcular conociendo el número de moles de alimentación menos el número de moles estequiométricos entre el número de moles estequiométricos. ¿Cuánto es la fracción en exceso para el amoníaco? Tenemos 12 moles. Son 12 moles, pero esa es la alimentación. Pero ya la respuesta de la fracción en exceso del amoníaco, ¿cuánto es? Aquí les estoy poniendo la formulita. Son 10. No puede ser. Vean, ¿cuántos moles de alimentación tenemos para el amoníaco? Son 2, ¿no? Son 12. Son 12 moles que tenemos de alimentación del amoníaco. ¿Cuántos son los moles estequiométricos? ¿Cuáles son los moles estequiométricos? 30%. No, 0.2. no. ¿Los ¿Cuáles 10 son los- moles? Son 10 moles. A ver, recuerden lo que vimos la clase pasada.
¿Cómo te das cuenta del número de moles estequiométricos? Vean la ecuación estequiométrica, revísenla, aquí está, es su amiga. A ver, si yo tengo un mol de propileno, necesito un mol de amoníaco. Con el reactivo limitante nos dice cuántos moles estequiométricos necesitamos del amoníaco. ¿Cuántos moles de propileno estamos metiendo en el reactor? 10 moles. Por lo tanto, ¿cuántos moles de amoníaco necesitas? 10. 10. Esos 10 son los moles estequiométricos, son los que se necesitan. Entonces, la cantidad de moles que entran en el reactor para el amoníaco son 12. Vamos a poner en nuestra formulita 12. Menos la cantidad de moles estequiométricos, que son 10. 10. Entre 10. ¿Cuánto nos da? 0.2. 0.2. 0.2. 0.2. Que en términos porcentuales estamos hablando de 20%. 20%. 20%. Tenemos un exceso de 20% mol. Esa es la respuesta. Por ahí apaguen un audio, se escucha mucho. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que tienen ustedes que poner, por ejemplo, en el examen. Si les digo, ¿cuál es el exceso de los reactivos? ¿Cuál es el porciento en exceso? Ah, pues si me está dando el problema todo en términos molares, entonces tenemos un 20% de exceso, de 20% mol en exceso. Si te estoy hablando de flujos másicos, tenemos por ejemplo, no sé ahorita, de 15% de flujo máximo en exceso. O 20% masa en exceso. ¿Sí queda claro? Eso es muy importante porque si este problema no está en términos de moles, está en términos de masa, a lo mejor ese 20% ya no correlaciona por el simple hecho de migrarnos de moles a kilogramos. ¿Sí queda clara esta parte? Profe, ¿puede repetir lo de los 10 moles? Es que se me fue. Sí. Recuerden ustedes que en la clase pasada nos dábamos cuenta que podemos identificar el número de moles estequiométricos ayudándonos de la reacción e identificando la materia prima que está como reactivo limitante. Aquí la materia prima que está como limitante, habíamos acordado que era el propileno, este que está aquí, ¿no? Y ese polipropileno, ¿cuánto está? Está en un 10%, está en una concentración de 10 moles por minuto, ¿no? Eso era el 10% mol, si la base son 100 moles. Entonces tenemos aquí 10 moles. Entonces, para el amoníaco en particular, que es el que está en exceso, ¿cuántos moles necesita la reacción? Pues te das cuenta por la ecuación estequiométrica. Un mol de propileno necesita un mol de amoníaco. Por lo tanto, los 10 moles por minuto de propileno, pues necesitan 10 moles de amoníaco. Esos son los moles estequiométricos, los que necesitas de cajón, los que se requieren, los que son esenciales. ¿Sí? Entonces, ese es el que va aquí. Moles estequiométricos. ¿Sí? ¿Ya aclaré tu duda? Sí, profe, ya. Gracias. Ok, entonces ahorita tenemos como la fracción en exceso de amoníaco, pues el 0.2 o 20% mol en exceso. ¿De acuerdo? Vamos a ver el caso del oxígeno. Ahora estamos en el oxígeno, porque tenemos amoníaco por un lado, pero tenemos oxígeno por el otro que también está en exceso. Ok, entonces, ¿alguien de ustedes me puede explicar cuál sería la fracción en exceso? Los 16.4. Ajá. ¿Continúa? Pero ahí ya tengo duda cómo sacar el número estequiométrico para el oxígeno. ¿Sería igual, de la misma manera? Idéntico. No puede, es idéntico, o sea, acuérdense, es lo mismo. Ahora,
A ver, por ejemplo, para el oxígeno, otra vez, hay que hacer un análisis. Necesitamos, para el oxígeno, para el propileno, por ejemplo, tenemos una alimentación de 10 moles. ¿Cuánto entonces necesitas de oxígeno? Vea las reacciones 15. necesitamos 15. 15. Entonces, otra vez, fracción en exceso sería 16.4 moles por minuto menos 15 15, entre 15. entre 15. ¿Cuánto les debe dar? Sería 0.92. 0.092, pero hablando así como dice usted, sería 9.2% de moles en exceso. 9.3% mole en exceso. Exacto. Exactamente. ¿Ya quedó más claro? Ay, por ahí apaguen un audio. ¿Ya quedó claro? Más o menos. ¿Cuánto? A mí me dio 0.094. A ver, voy a regresar un poco. El número de moles estequiométricos, Francisco, es lo mismo como calculamos los números de moles estequiométricos para el amoníaco. Vea usted la reacción aquí. Esta reacción es la que le va a ayudar. Esta. La voy a resaltar. A ver. Fíjese usted, ahorita estamos analizando el exceso de oxígeno. Entonces, todo va a estar referido al propileno, porque ese es el que está como reactivo limitante. ¿Sí? Por eso es el limitante, es nuestra base, nuestra referencia. Entonces, ¿cuántos moles tenemos de reactivo limitante? Vea usted, tenemos 10. Para conocer el número de moles estequiométricos, pues tenemos que conocer cuántos moles de oxígeno se necesitan por esos 10 moles de propileno. ¿Cómo sabes eso? Pues te vas a la ecuación química. Vea, un mol de propileno, aquí está, uno solo necesita 1.5 moles de oxígeno. Si le estamos adicionando 10 moles al reactor, ¿cuántos moles necesitas de oxígeno? Si por un mol de propileno necesitas 1.5, pues ahora con 10, ¿cuántos necesitas? Es más, aquí guíes, aquí lo pongo, 1.5 moles de oxígeno se necesitan por mol de propileno. Por lo tanto, 10 moles de propileno, ¿cuántos necesitamos de oxígeno? Pues 15. Ese es el número de moles estequiométrico. Entonces, tenemos 16.4 moles por minuto de oxígeno, menos los 15 entre 15, pues ya da 0.093. ¿Sí te quedó más claro? Sí, profe, ya. Perfecto. Bueno, entonces, a los demás, ¿ya quedó claro esto? Es muy importante que esto quede muy claro. Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ya conozco, fíjense, ya hasta ahorita ya conozco, pues, quién es el reactivo limitante y de los otros dos, cuántos tenemos en exceso. O sea, cuál es la fracción en exceso. ¿Ok? Entonces, era el 20% y 9.3%. Si les pregunto, ¿quién es el que está más en exceso? ¿Cuál sería su respuesta? ¿El oxígeno o el amoníaco? El amoníaco. El amoníaco. El amoníaco. El amoníaco. Ese es el que tenemos todavía mucho en exceso. Ok. Perfecto. Y si les dijera yo, a ver, y queremos aumentar la eficiencia de la reacción, tenemos un rendimiento del 30%, yo lo quiero aumentar a un 40%, ¿qué me podrían proponer? ¿Aumentamos el oxígeno o aumentamos amoníaco? El oxígeno. Aumentamos el ¿Oxígeno? oxígeno porque es el que está en menor concentración y es más barato. Porque lo único que le tendrás que hacer es bombear más aire, es todo. ¿De acuerdo? O sea, esta reacción puede aumentar su rendimiento si le aumentamos el porciento en exceso de aire.
¿De acuerdo? O sea, aumentamos la aireación. Esto es muy importante cuando estamos hablando de sistemas donde requieren un estricto flujo de aireación. Por ejemplo, si es una reacción bioquímica donde tienes bacterias, saben ustedes clarísimo que la aireación es clave en el crecimiento bacteriano. Si no hay una buena aireación, no tienes un buen producto. Eso es clave, ¿no? Entonces, es por ello que tenemos que cuidar mucho el exceso de oxígeno, porque si le pones mucho oxígeno y no tienes un flujo de salida adecuado, o sea, te acumulan gases. Bueno, ya después vamos a ver eso. ¿Sí? Por eso creo que esto quede muy claro. Bueno, ahora, tenemos que proponer nuestras reacciones químicas. Perdón, nuestras ecuaciones químicas, ¿no? Todas las ecuaciones que están implicadas en nuestro balance. Hay que hacer todas nuestras ecuaciones matemáticas que están involucradas. Vean ustedes acá. Yo quisiera conocer cuánto tenemos de propileno residual, ya al terminar la reacción. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de amoníaco? ¿Cuánto tenemos de oxígeno? ¿Cuánto tenemos de nitrógeno? ¿Cuánto tenemos de acrilonitrilo? ¿Cuánto tenemos de agua? Mi primera pregunta ahí es para ustedes. Ahí dice la pregunta dice que queremos saber toda la composición molar de todo lo que sale del reactor, pero que sean componentes gaseosos. ¿Quién de ahí son componentes gaseosos y cuáles no? Porque yo no lo especifiqué. ¿Cuáles son los componentes gaseosos y cuáles no? El oxígeno, A ver, nitrógeno, ¿el amoníaco será gaseoso? No. 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 El amoníaco es gaseoso, es un gas tóxico. Hay que estar muy, ya tenemos que tener estas bases. A ver, el propileno, ¿ustedes qué piensan? ¿Será gaseoso o no? No, ¿Quién dice que sí? Todos estamos de acuerdo que no es gaseoso. sí, Pues es gaseoso. ¿Por qué es gaseoso? Vean la cantidad de carbonos que tenemos en el propileno, son 3. A ver, el metano, ¿es gaseoso o no es gaseoso? Sí, es gaseoso. El etano, ¿es gaseoso o no es gaseoso? También. Lo que es metano, etano, propano, butano, inclusive hasta el pentano, lo puedes encontrar gaseoso. ¿Por qué los primeros alcanos, en este caso el propileno, que es un alqueno, con mayor razón, por qué son gaseosos al principio? ¿Por qué? Pues porque son compuestos que son alifáticos, muy pequeñitos y de bajo peso molecular. Es muy fácil que las interacciones moleculares de una molécula con otra se rompan y en las condiciones en las que estamos, en condiciones calóricas, en condiciones térmicas a 25 grados centígrados, es natural que estén en forma gaseosa. No podemos estar perdiendo las nociones básicas de química, chicos. Ustedes ya son de décimo, ¿sí? Esto no se les puede ir. No necesitas tener una ficha técnica para que te des una idea de, claro, son 3 carbonos, es muy hidrofóbica la cosa. Esperaría que esto fuera gaseoso, obviamente, ¿no? Hay que tener nociones claras. ¿Y qué pensarían del acrinolitrilo? También, ¿no? Aquí ustedes, ¿por qué pensarían que es gaseoso? Vean, el acrinolitrilo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de diferente? pues el aumento El del nitrógeno. hidrógeno y Tiene el un nitrógeno. nitrógeno, tiene un nitrógeno. ¿Qué pasa con ese nitrógeno? A ver, ese nitrógeno, ¿será
suficiente para formar puentes de hidrógeno o no? Mm, no. ¿Cómo No. no? Tiene un par No, electrónico sí. el nitrógeno. Sí, sí. Sí. Entonces, es posible que a temperatura ambiente se encuentre en estado líquido, porque tenemos ahí un átomo de nitrógeno que está formando, bueno, no saben más allá, entiendo, un triple enlace, un par electrónico libre, puede formar apiramiento pipí, son interacciones más fuertes y quizá ese puede que esté líquido o gaseoso. Pero bueno, estamos en una reacción química, se está llevando una transformación, las materias primas son gaseosas, aquí no me indicaron qué temperatura, no es incorrecto asumir que está en estado gaseoso. De hecho, si ustedes googlean, el acrinolitrilo más o menos tiene un punto de ebullición de 77 grados centígrados, a la par de la acetona. Sí, vean la acetona es un solvente, ¿no? Está en el laboratorio, está en almacén, lo tenemos en estado líquido, pero en una reacción química caliente es muy común que la acetona esté en estado gaseoso, por lo mismo de que es una reacción química. Si yo mezclo amoníaco, polipropileno y oxígeno a temperatura ambiente, probablemente esto no reaccione. Tengo que ponerle ahí una temperatura. Chicos, yo no lo estoy explicando muy a detalle porque yo estoy asumiendo que ya tenemos ciertas bases. ¿Ok? No necesitamos saber mucho. Nada más es cosa de que nos acordemos en nuestro sentido y predicción química. ¿De acuerdo? Porque lo van a necesitar. De verdad lo van a necesitar para esta materia. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Ahora, yo necesito, ya voy a asumir que pues todo está en estado gaseoso, ¿ok? Entonces, como todo está en estado gaseoso, lo que voy a tener a la salida pues, es una mezcla de gases. Ah, bueno, a ver, otra pregunta, ya que estamos aquí. Si el amoníaco es gaseoso, el propileno el propileno es gaseoso, el oxígeno es gaseoso y el acrinolitrilo puede que no, puede que sí, puede que no. ¿Cómo separaría el acrinolitrilo del resto de los compuestos gaseosos? ¿Cómo? ¿Me pueden decir? ¿Puede volver a repetir, por favor? Me trabé. Tengo todos los compuestos gaseosos. Yo les dije que el propileno hierve a 77 grados centígrados. El oxígeno es gaseoso, el amoníaco es gaseoso, el propileno es gaseoso, el agua es gaseosa. Y es más, el agua hierve a 100 grados centígrados. Si yo les dijera, ¿cómo podemos separar el acrinolitrilo del resto de los componentes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo harían? No, no. Pues es muy fácil. Lo que haría yo es en frío. Si esta reacción sale caliente, lo que hago es en frío, a 25 grados centígrados. Tendré todos los demás en estado gaseoso salvo ese. O, si quieres, a 25 grados centígrados, a lo mejor condensa el agua y condensa el acrinolitrilo. Tendría yo dos. Y de ahí podría poner una destilación, separo el acrinolitrilo perfectamente en los residuos de agua y ya quedó. Es una reacción súper rápida y fácil de hacer. O sea, súper fácil de poder separar. Precisamente por las propiedades que tienen los compuestos químicos en sus puntos de ebullición. Sí, jóvenes, esto ya lo tenemos que tener bien dominado. Bueno, entonces ahorita yo lo que necesito para fines del problema es que yo quiero saber pues los componentes o las fracciones molares de cada uno de cada uno de esos componentes. De cada uno necesito. Entonces tendríamos que establecer ciertas ecuaciones que me permitan conocer pues cada uno de los componentes. ¿Quién me explica estas ecuaciones químicas? Vean ustedes el primero. Tenemos propileno, ¿no? Que es el que me interesa conocer. Aquí lo tengo. Número de moles de propileno en la salida. ¿Qué haría yo?
Sacar la masa atómica. ¿Para qué? ¿Para qué quiero sacar la masa atómica? Además, ¿qué masa atómica? Si el propileno es una molécula, no es un átomo. A ver, chicos. A la salida del reactor voy a tener estos moles de propileno. ¿Sí o no? ¿De dónde vienen esos moles? Bueno, esos moles los puedo sacar perfectamente conociendo la cantidad de propileno que entró. ¿Cuánto entró? 10 moles por minuto. Menos X. ¿Qué es X? ¿Qué es X? ¿Qué es X? La masa que sale del propileno. No. Lo que se transformó, lo que se formó de productos. Ese es X. Yo puedo saber la cantidad de propileno que tengo residual restando la cantidad de propileno que entró menos lo que se transformó o lo que se convirtió. Esto que está aquí es la entrada. X es la conversión. Ahí el problema nos lo dio. ¿Cuánto era? Chicos, ¿cuánto era? ¿Cuánto era lo que se convirtió? 30%. 30%. 30%. ¿De quién? ¿De propileno? Del propileno, del reactivo limitante. ¿Cuánto me quedaría entonces de propileno a la salida? 70%. 70%. ¿Cuánto? 70%. ¿El 70. 70% de qué? De lo que entró. Propileno. De lo que entró. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. La cantidad, dice, solo se consume el 30% de propileno. Por lo tanto, ¿cuál es la fracción mol que tenemos? Bueno, pues el 30% de 10, ¿cuánto es? 3 moles. Ay, ¿sí? 3 moles. ¿Cuánto quedó entonces aquí a la salida? Pues serían los 10 moles de entrada menos lo que se convirtió, que es el 30% de esos 10, que son los 3 moles. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, ¿me están entendiendo? Jóvenes, ¿me están escuchando? Ok. Bueno, entonces vean ustedes, ya sé que de propileno se me están formando, se me está consumiendo 3 moles por minuto, que son los que van a formar parte del producto. ¿Cuánto es lo que me está quedando de remanente? Pues la resta que habíamos dicho, los 10 moles de producto menos los 3 moles de conversión, pues me quedarían 7 moles por minuto. Aquí tengo el primero. Ahora vamos a ver el otro caso. A ver, vamos a ver el amoníaco. Del amoníaco, fíjense, para conocer el amoníaco sería el amoníaco de entrada menos lo que se está consumiendo. A ver, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuánto tengo de amoníaco de entrada?
12 moles. 12 moles. ¿Cuánto se me está convirtiendo? Todo Vean, se convierte en 10 moles, ¿no? vean. Tengo de amoníaco 12 moles de entrada. ¿Cuánto amoníaco se me está transformando? 3. Tengo 12 moles de amoníaco a la entrada. ¿Cuántos moles de amoníaco se están transformando en producto? ¿Me pueden decir, por favor, cuántos? 10, ¿no? Lo que, No, lo que consume el otro. 10 son los moles estequiométricos requeridos, pero el problema nos está indicando, solamente usted tiene un 30% de conversión. ¿Me puede decir cuántos moles exactamente se están convirtiendo de amoníaco? 3. 3. ¿Cómo sabemos? Pues si el reactivo limitante se está transformando, perdón, si para el producto limitante se están transformando 3 moles, a fuerzas, ¿cuántos moles de amoníaco se tienen que necesitar? A fuerzas. Vean la reacción estequiométrica. 3. 3. No puedes tener menos, no puedes tener más. La reacción estequiométrica ahí te lo está indicando. Por un mol de propileno se requiere un mol de amoníaco. Si se están transformando 3 moles de propileno, necesita usted 3 moles de amoníaco. Entonces, ¿cuántos moles de amoníaco se me están quedando a la salida? Bueno, si yo partí de 12 moles de amoníaco menos los 3 moles que se están transformando, estoy teniendo ¿cuántos? 9 que no se transforman. 9 9. que no se están transformando. 9 están saliendo como producto en la salida. Ok. Ahora, tengo ahí el número de moles de oxígeno. Vean ustedes, ¿cuántos moles de oxígeno tengo a la entrada? 16.4. 16.4. ¿Cuántos moles se están transformando de oxígeno? 3. No, vea la reacción estequiométrica. Por un mol de propileno se requiere 1.5 moles de oxígeno. 3 medios. 5.5 moles. Entonces, si se están transformando 3 moles de propileno, ¿cuántos necesitamos de oxígeno? 4.5 moles. ¿no? 4.5 moles. ¿Cuántos moles de oxígeno me quedan a la salida? 11.1. 11.9. 9. Ahora, vamos a ver el nitrógeno. Vean ustedes las ecuaciones para que usen su sentido común. El nitrógeno, vean ustedes, ¿participa en la reacción sí o no? No, No. porque ahí se ve No, que, participa. bueno, en ese ejemplo dice que no. Es inerte. El nitrógeno es inerte, no participa en la reacción. Por lo tanto, si entraron 61.6 moles de nitrógeno, ¿cuántos salen? Pues lo misma 61.3. cantidad. Lo mismo. 61.6 moles. Ok. Hasta ahí ya tenemos todas las materias primas que quedaron residuales y que salieron. Ahora solo me hace falta analizar la cantidad de moles que se están produciendo, tanto del acrinolitrilo como de agua. ¿Cuánto se me está formando de acrinolitrilo? ¿Quién me lo explica? Ok, a ver, esta ecuación que está ahí pintada dice,
el número de moles de acrinolitrilo va a ser igual al número de moles de acrinolitrilo originales más X. X, acuérdense que es la transformación. Mi pregunta es, ¿tengo acrinolitrilo a la entrada? No, No, no tengo acrinolitrilo a la entrada. No me preocupo por eso. Estas ecuaciones son muy generalizadas y solo son válidas si yo hubiera tenido a lo mejor poquito acrinolitrilo a la entrada. Recuerden que habíamos visto casos en las transparencias anteriores donde vimos que a veces para acelerar una reacción química o frenar una reacción química se le coloca producto. ¿Recuerdan eso? sí, sí. Ok, entonces estas son ecuaciones muy generalizadas donde se pudiera dar ese caso. Como no es lo especifica el problema, pues entonces asumimos que el número de moles de acrinolitrilo a la entrada, este que está aquí, pues va a ser 0. Este que está aquí. Más X. ¿Qué es X? Pues estamos hablando que X es la transformación. Si se me está transformando 30% de reactivo limitante, ¿cuánto se me está formando de producto? 30%. Pues el moles. 30%, esos 3 moles. Estoy perdiendo 3 moles de producto de reactivo, pues está formándose 3 moles de producto. De hecho, vean la reacción estequiométrica. Vean, un mol de propileno forma un mol de acrinolitrilo. Si se consumen 0.3, si se consumen 3 moles de propileno, están formando 3 moles de acrinolitrilo. Ok, ahora, ¿cuánto de agua? ¿Tenía yo agua como materia prima? No. No, entonces aquí es 0. Más lo que se está formando de agua. ¿Quién me puede decir cuánto se está formando de agua? Si se están consumiendo 3 moles 3 moles. ¿cuánto se está formando de agua? 3. No, 3 moles. vean la reacción estequiométrica. Un mol de propileno forma 3 moles de agua. Si se están consumiendo 3 moles de propileno, ¿cuánto estoy formando de agua? 9. 9. 9. 9. 9. Estamos analizando que, vean ustedes las respuestas, que tenemos que saber leer una ecuación química. Ahora, si yo sumo todo esto, me va a dar 101.5 moles. Y aquí viene algo muy importante que quiero comentar. En un balance de masa que no implique reacciones químicas, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En un balance de masa que implique reacciones químicas, no necesariamente lo que entra va a ser igual a lo que salga, precisamente porque estamos transformando materia prima en productos. ¿Queda claro eso, jóvenes? Ok. Claro. Bueno, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque alguien pudo haber dicho, puedo hacer mis ecuaciones matemáticas en la suposición que si lo que entra es igual a lo que sale, pues puedo decir, pues lo que sale van a ser esos 100 moles por minuto. Ya nada más de ahí me encargo de distribuir esos 100 moles en función del número de moles que le corresponda a cada componente. Pero eso es mentira, porque estamos analizando un balance de masa que implica una reacción química. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Jóvenes, ¿dudas? Por el momento no. Bien, entonces voy a dejarles unas actividades, voy a dejar 3 problemas de balances ahora de masa, de reacciones químicas, parecidos a este, un poco más complicaditos, poquito nada más, y me lo van a entregar para el día viernes. Lo voy a hacer un ratito, ¿ok?
donde van a poder ejercitar si hay alguna duda. Y si hay alguna duda, me lo comentan el día viernes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces ya por aquí muere por la paz, balance de masa. Me voy a ir ya a partir de la próxima clase a balance de energía, que es lo más pesado, esto es es un balance de energía que ya va a estar en otro nivelcito, ¿vale? Entonces, es importante que esto quede bien claro. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, ya una vez que veamos esto, ya podemos pensar en programar un examen. ¿Ok? Bueno, entonces ahí le dejamos. Nos vemos el día viernes. Les subo al ratito este video para que lo puedan revisar con calma otra vez y resuelvan la actividad, que va a ser muy parecida a tus problemas. Van a ser tres reactores, tres problemas estos. ¿Sale, jóvenes? Entonces ya no les distraigo más. Gracias por haber puesto atención a la clase.